Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en el día más importante para mi hijo Diego. Ahí estaba yo, Josefina, de 69 años, parada en el salón de fiestas que había pagado con mis propios ahorros, viendo a mi hijo tomar el micrófono después de cortar la torta de bodas. El vestido rosa pálido que había elegido para la ocasión me apretaba un poco en la cintura, pero había querido verme elegante para él, para Rosa, su nueva esposa. Había gastado $3,000 de mi pensión en esta celebración. $3,000 que representaban meses de privaciones, de comer arroz con huevo, de caminar en lugar de tomar el autobús. Todo por ver sonreír a Diego en su día especial. La música se detuvo y todos los invitados dirigieron su atención hacia el novio. Mi corazón latía con emoción maternal, esperando escuchar palabras bonitas, tal vez un agradecimiento por todo lo que había hecho por él durante estos 32 años. Diego carraspeó y su voz resonó por todo el salón. Quiero agradecer a todos por estar aquí en este día tan especial para Rosa y para mí. Su sonrisa brillaba bajo las luces doradas del techo. Los aplausos llenaron el ambiente. Luego sus ojos me encontraron entre la multitud. Mi pecho se hinchó de orgullo pensando que me mencionaría con cariño. También quiero agradecer especialmente a mi madre, Josefina, por el dinero de esta fiesta. Sus palabras llegaron claras y directas. El salón quedó en silencio por un momento. Yo sonreí, esperando el resto de su discurso. Pero lo que siguió me congeló la sangre en las venas. Pero mamá, continuó Diego, su sonrisa volviéndose extraña, casi cruel. La única forma de hacerme realmente feliz es que desaparezcas de mi vida para siempre. El micrófono amplificó cada sílaba. Cada palabra se clavó en mi corazón como un cuchillo afilado. Los invitados comenzaron a reír, primero tímidamente, luego con más fuerza. Pensaron que era una broma. Rosa aplaudía desde su mesa, radiante en su vestido blanco, como si hubiera escuchado la cosa más divertida del mundo. Mis piernas temblaron. Mis manos, que sostenían una servilleta de tela, comenzaron a temblar también. El ruido de los aplausos y las risas se volvió ensordecedor. 200 personas celebrando la humillación de una madre que había dado todo por su hijo. Teodoro, el abuelo paterno de Diego, fue el único que no se reía. Sus ojos ancianos me miraron con una mezcla de horror y tristeza desde su mesa cerca de la pista de baile. Había sido el único en no aprobar esta boda desde el principio, siempre diciéndome que Rosa no era buena para Diego. ¿Escuchaste eso, abuela?, gritó una de las primas de Rosa desde el fondo. ¡Qué hijo tan sincero! Más risas. Más aplausos. Más dolor atravesando mi pecho como una lanza. Diego bajó del pequeño escenario y se acercó a Rosa para besarla. Ella lo recibió con los brazos abiertos, susurrándole algo al oído que los hizo reír a ambos. Probablemente algo sobre mí. Sobre la vieja estorbosa que finalmente se iría de sus vidas. Yo seguía parada en el mismo lugar, con mi vestido rosa que ahora me parecía ridículo, con mi cabello recién peinado en el salón de belleza donde había gastado $50 que no tenía. El maquillaje que me había aplicado con tanto cuidado esa mañana empezaba a correrse por las lágrimas que se negaban a salir. Pero no iba a llorar. No delante de ellos. No le iba a dar a mi hijo el gusto de verme quebrada después de humillarme así. Respiré profundo, enderecé los hombros y caminé hacia la mesa principal donde estaban los novios. Felicidades, hijo, le dije con la voz más serena que pude encontrar. Que sean muy felices. Le di un beso en la mejilla que él recibió con indiferencia, como si fuera un trámite molesto. Gracias, mamá, respondió sin mirarme realmente. Y no olvides lo que dije, ¿verdad? Rosa me sonrió con esa sonrisa falsa que siempre me había dedicado. Gracias por todo, suegra. Ahora Diego y yo podremos empezar nuestra vida real. Sus palabras goteaban veneno dulce. Asentí en silencio. Me dirigí hacia la salida del salón, caminando despacio entre las mesas llenas de gente que aún comentaba entre risas el chiste de mi hijo. Algunos me miraban con lástima fingida, otros directamente evitaban mi mirada. Llegué a la puerta de cristal del salón. Miré hacia atrás una última vez. Diego bailaba con Rosa en el centro de la pista, rodeados de amigos y familiares que celebraban su amor. La música romántica llenaba el aire. Nadie notó cuando salí. Nadie me siguió. Nadie preguntó si estaba bien. Subí al taxi que había llamado desde mi teléfono viejo y le di mi dirección al conductor.
¿Cómo estuvo la fiesta, señora?, me preguntó amablemente el taxista viendo mi vestido elegante. Perfecta, mentí. Absolutamente perfecta. Durante el viaje de vuelta a mi pequeño apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. Si Diego quería que desapareciera de su vida para siempre, eso era exactamente lo que iba a hacer. Llegué a mi apartamento en el 8º piso del edificio San Rafael a las 11 de la noche. El ascensor estaba descompuesto otra vez, así que tuve que subir los 8 pisos con mis zapatos de tacón que me lastimaban los pies. Cada escalón era un recordatorio de lo que acababa de vivir. Mis piernas ancianas protestaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Abrí la puerta de mi pequeño departamento de 2 habitaciones. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, cuando me había ido llena de ilusión para ver casarse a mi hijo. Las cortinas verdes que había cosido yo misma seguían corridas. La mesa de la cocina tenía todavía los platos del desayuno sin lavar porque había salido apurada para llegar temprano al salón. Me quité el vestido rosa con cuidado y lo colgué en el armario. Probablemente sería la última vez que lo usaría. Me puse mi camisón de algodón y me senté en el borde de mi cama. Las palabras de Diego seguían resonando en mi cabeza como un eco doloroso. La única forma de hacerme realmente feliz es que desaparezcas de mi vida para siempre. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el bebé que había cargado en mis brazos, al que le había cantado canciones de cuna, se había convertido en este extraño cruel que me humillaba públicamente? Recordé todos los sacrificios que había hecho por él. Cuando su padre nos abandonó, Diego tenía apenas 5 años. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerlo. Limpiaba oficinas en las mañanas, cuidaba niños en las tardes y lavaba ropa para los vecinos en las noches. Mis manos se agrietaron de tanto detergente, mi espalda se curvó de tanto cargar peso, pero nunca le faltó nada. Cuando Diego quiso estudiar ingeniería, vendí las joyas que mi madre me había heredado para pagar su universidad. $4,000 conseguí por ese anillo de oro y esos aretes que habían pertenecido a 3 generaciones de mujeres en mi familia. Es una inversión en tu futuro, hijo, le había dicho cuando me preguntó de dónde había sacado el dinero. Durante los 5 años de carrera, yo seguí trabajando día y noche. Él vivía en mi casa, comía mi comida, yo lavaba su ropa y le daba dinero para sus gastos. Cuando se graduó, pensé que las cosas cambiarían. Que finalmente podría descansar un poco y que él se haría cargo de mí como yo me había hecho cargo de él. Pero Diego consiguió trabajo y se mudó a un apartamento propio sin siquiera preguntarme si necesitaba ayuda. Las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas, más cortas. Y cuando conoció a Rosa hace 2 años, prácticamente desapareció de mi vida. Rosa nunca me tuvo cariño. Desde el primer día que la conocí, sentí su desprecio disfrazado de sonrisas falsas. «Ay, suegra, qué linda su casita», me había dicho la primera vez que vino a almorzar, pero sus ojos recorrían el lugar con desdén, como si estuviera calculando cuánto valía cada cosa. Ella fue quien convenció a Diego de que yo era un estorbo en su relación. Lo escuché una vez cuando hablaban por teléfono y pensaron que yo estaba durmiendo. «Tu madre es muy dependiente, amor. Una mujer de su edad debería tener su propia vida y no estar siempre encima de nosotros», le decía Rosa con esa voz melosa que usaba para manipularlo. Y Diego, mi Diego, le respondía: «Tienes razón, mi amor. Mamá siempre ha sido muy intensa. Voy a hablar con ella para que entienda que ya no soy un niño». Esa conversación me partió el corazón, pero nunca les dije nada. Seguí fingiendo que no había escuchado nada, que no sabía lo que pensaban de mí. Seguí cocinando para Diego cuando venía de visita, seguí preguntándole cómo estaba, seguí siendo la madre amorosa que siempre había sido. Cuando me pidieron ayuda para la boda, no dudé ni un segundo. «Mamá, necesitamos tu apoyo para la celebración», me había dicho Diego hace 3 meses. «Rosa y yo queremos algo elegante, pero nuestros ahorros no alcanzan para todo». Yo tenía exactamente $5,000 guardados en mi cuenta de banco. Eran mis ahorros de toda una vida, el dinero que había estado juntando para alguna emergencia médica o para los gastos de mi vejez. Sin pensarlo 2 veces, les di $3,000 para el salón, la comida y la música. «Es lo menos que puedo hacer por tu felicidad», le había dicho cuando le entregué el cheque. Él lo tomó sin siquiera darme las gracias apropiadamente, como si fuera mi obligación. Y ahora, sentada en mi cama a medianoche, me daba cuenta de que toda mi vida había sido una mentira. Yo creía que estaba siendo la mejor madre del mundo,
pero en realidad estaba criando a un hijo ingrato que me veía como una carga. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. Contesté con cautela. Josefina. Era la voz de Teodoro, el abuelo de Diego. Soy yo, Teodoro. Conseguí tu número de la lista de contactos de Diego. Mi corazón se aceleró. Hola, Teodoro. ¿Cómo está? Preocupado por ti, querida. Lo que pasó esta noche en la boda fue terrible. No pude quedarme callado después de verte salir así. Su voz sonaba cansada, pero determinada. No se preocupe por mí. Estoy bien. No, Josefina. No estás bien y yo tampoco lo estaría en tu lugar. Ese nieto mío se comportó como un desgraciado. Y esa Rosa, esa mujer ha sido una mala influencia desde el primer día. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente empezaron a salir. Teodoro, yo solo traté de ser una buena madre. Todo lo que hice fue por amor. Y eso es exactamente lo que les voy a decir mañana cuando hable con ellos. Lo que Diego hizo esta noche no tiene perdón. Humillar a su propia madre delante de toda la familia. Eso no se hace ni con el peor enemigo. No se meta en problemas por mi culpa. ¿Problemas? Josefina, tengo 82 años. A mi edad, lo único que me importa es la justicia. Y lo que le hicieron a ti esta noche fue una injusticia terrible. Hablamos durante casi una hora. Teodoro me contó cosas que yo no sabía. Que Rosa había estado hablando mal de mí con toda la familia, que había convencido a Diego de que yo era una madre manipuladora y posesiva. Que varios familiares habían comentado lo mal que se veía que Diego hubiera aceptado mi dinero para la boda sin ni siquiera mostrar gratitud. Mañana voy a ir a hablar con Diego, me dijo Teodoro antes de colgar. Ese muchacho necesita una lección de respeto y decencia. Después de la llamada, me quedé despierta hasta el amanecer. Mi mente trabajaba sin parar, planificando lo que haría. Si Diego quería que desapareciera de su vida, yo iba a cumplir su deseo al pie de la letra. Pero no iba a desaparecer como una víctima derrotada. Iba a desaparecer con dignidad, llevándome conmigo todo lo que me pertenecía por derecho. Y cuando finalmente se dieran cuenta de lo que habían perdido, sería demasiado tarde para pedirme perdón. El sol comenzó a asomar por la ventana de mi habitación. Era un nuevo día, y yo era una nueva mujer. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Diego. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar inmediatamente. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás? Su voz sonaba agitada, completamente diferente a la del día anterior. En mi casa, Diego. ¿Dónde más iba a estar? El abuelo Teodoro vino a buscarnos temprano. Está furioso. Dice que te ofendí anoche y que necesito pedirte disculpas inmediatamente. Podía escuchar a Rosa hablando de fondo, probablemente diciéndole qué responder. Tu abuelo se preocupa demasiado. No hay nada que disculpar. Pero mamá, yo estaba bromeando anoche. Tú sabes que yo te quiero. Era solo una broma para hacer reír a la gente. Su mentira sonaba tan falsa que casi me daba risa. Una broma muy divertida, hijo. Todos se rieron mucho. Hubo un silencio incómodo. ¿Estás molesta conmigo? No, Diego. Para nada. De hecho, he estado pensando en lo que dijiste anoche y tienes razón. Es hora de que yo desaparezca de tu vida para que puedas ser realmente feliz. Mamá, no digas eso. Yo no. Colgué el teléfono. No tenía tiempo para sus mentiras y manipulaciones. Tenía cosas importantes que hacer. Me vestí con mi mejor ropa y salí hacia el banco. Era lunes y necesitaba hacer varias gestiones urgentes. Durante el trayecto en autobús, pensé en todos los documentos importantes que tenía guardados en mi casa. Había papeles que Diego ni siquiera sabía que existían. En el banco, pedí hablar con el gerente. El señor Martínez me recibió en su oficina con amabilidad. Buenos días, señora Josefina. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 5 años y quiero cerrar algunas cuentas. Mientras él imprimía los documentos, yo recordaba cada transferencia que le había hecho a Diego durante todos estos años. No solo los $3,000 de la boda.
Durante los últimos 5 años, desde que él se graduó, yo le había estado enviando $500 mensuales para sus gastos extras. $30,000 en total. Aquí tiene todos sus movimientos, señora, me dijo el gerente entregándome una carpeta gruesa. ¿Hay algún problema? No, señor Martínez. Solo estoy ordenando mis finanzas. También quiero que me ayude con algo más. Tengo una propiedad que está a nombre de mi hijo, pero yo fui quien la pagó completamente. ¿Qué opciones legales tengo? El gerente me miró con interés. ¿Tiene documentos que comprueben sus pagos? Todos. Durante 3 años pagué las cuotas del apartamento donde vive mi hijo. 36 cuotas de $800 cada una. Todo salió de mi cuenta. En ese caso, señora, usted tiene derecho legal sobre esa propiedad. Le recomiendo que consulte con un abogado. Salí del banco con una copia de todos mis estados de cuenta. La evidencia era clara. Yo había financiado la vida de Diego durante años, sin que él tuviera la menor idea del costo real. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. Mi siguiente parada fue el bufete de abogados López y Asociados. Había visto su anuncio en el periódico y decidí que era hora de buscar asesoría legal. La recepcionista me hizo esperar 20 minutos antes de que me atendiera el abogado Elías López. Señora Josefina, cuénteme su situación, me dijo el abogado, un hombre de unos 50 años con cara amable pero seria. Le expliqué todo. La humillación en la boda, los años de apoyo económico, los documentos que probaban mis pagos por el apartamento de Diego. Elías tomaba notas mientras yo hablaba. Déjeme ver si entiendo correctamente, me dijo cuando terminé de hablar. Usted pagó completamente el apartamento donde vive su hijo, pero la propiedad está a nombre de él únicamente. Exacto. Yo pensé que era lo correcto. Quería darle seguridad a mi hijo. ¿Tiene algún documento que demuestre que esos pagos fueron un préstamo y no un regalo? No específicamente, pero tengo todos los recibos y transferencias bancarias. Elías se recostó en su silla y me miró con compasión. Señora Josefina, legalmente su situación es complicada. Sin un documento que especifique que esos pagos eran un préstamo, la ley considera que fueron regalos. Sin embargo, hay algunas opciones que podemos explorar. ¿Cuáles opciones? Podemos demostrar que hubo enriquecimiento injusto por parte de su hijo. También podemos argumentar que existe una promesa implícita de cuidado hacia usted a cambio de todo ese apoyo económico. No será fácil, pero no es imposible. Le dije que lo pensaría. Necesitaba tiempo para procesar toda esta información. Pero antes de irme, le hice una pregunta más. Abogado, si yo quisiera desaparecer completamente de la vida de mi hijo, ¿qué pasos legales debería seguir? ¿A qué se refiere exactamente? Romper todo contacto. Que no pueda localizarme. Empezar una nueva vida en otro lugar. Elías me miró con sorpresa. Eso es perfectamente legal, señora. Usted es una adulta libre. Puede mudarse donde quiera y cortar contacto con quien quiera. Pero ¿está segura de que eso es lo que desea? Más segura que nunca en mi vida. Regresé a mi apartamento alrededor del mediodía. Había 3 mensajes en mi contestadora. 2 de Diego y 1 de Rosa. No los escuché. En su lugar, llamé a Margarita, mi vecina del apartamento de al lado. Margarita, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar contigo. 5 minutos después, Margarita tocaba a mi puerta. Era una mujer de mi edad, viuda como yo, y habíamos desarrollado una amistad sólida durante los últimos 10 años. Josefina, te ves terrible. ¿Qué pasó en la boda de Diego? Le conté todo. Cada detalle humillante, cada risa cruel, cada aplauso que había sentido como una bofetada. Margarita me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Ese muchacho es un desgraciado, fue lo primero que dijo cuando terminé. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a desaparecer, Margarita. Literalmente. Voy a mudarme lejos de aquí y empezar de nuevo. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Pero necesito tu ayuda. Le expliqué mi plan. Necesitaba que alguien en quien confiara supiera dónde estaba, pero que no se lo dijera a nadie más. También necesitaba ayuda para vender mis muebles y empacar mis cosas más importantes.
Cuenta conmigo, me dijo Margarita sin dudarlo. Ese hijo tuyo necesita aprender una lección que nunca va a olvidar. Esa tarde comenzamos a revisar mis pertenencias. Separé lo esencial, mis documentos, algunas fotos familiares importantes, mi ropa favorita y los pocos objetos de valor sentimental que tenía. Todo lo demás se podía vender o regalar. En el fondo de mi armario encontré una caja que no había abierto en años. Contenía cartas que Diego me había escrito cuando era niño, dibujos que había hecho para el Día de la Madre, fotografías de sus cumpleaños y graduaciones. Por un momento sentí que mi determinación se tambaleaba. ¿Vas a llevarte eso?, me preguntó Margarita viendo la caja. Miré las cartas por última vez. En una de ellas, escrita cuando Diego tenía 8 años, decía: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte mucho y vamos a vivir juntos para siempre. Te amo más que a las estrellas». Cerré la caja y se la extendí a Margarita. «Guárdala tú. Si algún día Diego viene a preguntarte por mí y realmente parece arrepentido, puedes dársela. Pero solo si estás completamente segura de que ha cambiado». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté pensando que podría ser Teodoro otra vez. «Señora Josefina». Era una voz de mujer joven que no reconocí. «Sí, soy yo. Soy Norma, la prima de Rosa. Estuve en la boda anoche». Mi estómago se tensó. «¿Qué necesita?». Quería pedirle disculpas por lo que pasó. No todos estábamos de acuerdo con lo que hizo Diego. Fue cruel e injusto. Sus palabras me sorprendieron. «Gracias por llamar, pero no es necesario». «Sí es necesario», me interrumpió. «Rosa ha estado hablando mal de usted durante meses. Le ha llenado la cabeza a Diego de mentiras sobre usted. Muchos de nosotros lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decir nada». «¿Qué tipo de mentiras?». «Que usted es manipuladora, que no lo deja ser independiente, que solo lo busca cuando necesita dinero». «Todas mentiras. Anoche, después de que usted se fue, Teodoro nos contó la verdad sobre todo lo que ha hecho por Diego». Esta revelación me confirmó lo que ya sospechaba. Rosa había orquestado sistemáticamente mi exclusión de la vida de mi hijo. «Norma, le agradezco su honestidad, pero es demasiado tarde para cambiar las cosas». «No, señora Josefina. Nunca es demasiado tarde. Diego está confundido, pero en el fondo sigue siendo su hijo». Colgué el teléfono sintiéndome más determinada que nunca. Rosa había ganado esta batalla, pero yo tenía la intención de ganar la guerra. Y mi arma secreta era algo que ella nunca había considerado: mi propia desaparición. El martes por la mañana, Teodoro apareció en mi puerta sin previo aviso. Sus ojos ancianos mostraban una mezcla de determinación y tristeza que me partió el corazón. «Josefina, necesitamos hablar», me dijo mientras entraba a mi pequeña sala. «Anoche tuve una conversación muy seria con Diego y esa mujer». «Siéntese, Teodoro. ¿Quiere un café?». «Por favor». Se acomodó en mi sofá verde mientras yo preparaba el café en la cocina. «Diego está asustado, Josefina. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que hizo». Regresé con 2 tazas humeantes y me senté frente a él. «¿Qué le dijo exactamente?». Le dije que era un malagradecido y un sinvergüenza. Que ningún hombre decente humilla a su madre en público, especialmente después de que ella haya pagado por su celebración. Teodoro tomó un sorbo de café y continuó: «Pero Rosa, esa mujer es venenosa, Josefina». Cada vez que Diego parecía dispuesto a admitir su error, ella lo interrumpía con excusas. «¿Qué tipo de excusas?». «Decía que tú siempre has sido muy dramática, que Diego solo estaba bromeando, que las madres de su familia también hacen chistes así». Teodoro movió la cabeza con disgusto. Le dije que en mis 82 años nunca había visto una broma tan cruel. Me quedé en silencio, procesando la información. No me sorprendía que Rosa siguiera manipulando la situación a su favor. «Teodoro, hay algo que necesitas saber», le dije finalmente. «He decidido mudarme. Voy a desaparecer de la vida de Diego tal como él me pidió». Los ojos del anciano se abrieron con sorpresa. «¿Hablas en serio?». «Completamente en serio. Ya hablé con un abogado y estoy organizando todos mis papeles. Diego quiere que desaparezca,
y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero Josefina, él estaba confundido, influenciado por esa mujer. Teodoro, Diego tiene 32 años. Es un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones. Y él decidió humillarme públicamente delante de toda la familia. Esa no fue influencia de Rosa. Esas palabras salieron de su boca. Teodoro se quedó callado por un largo momento. Luego asintió lentamente. Tienes razón. Ese muchacho necesita aprender una lección que nunca va a olvidar. Pero necesito pedirle un favor. Lo que necesites. Cuando yo me vaya, van a venir a preguntarle dónde estoy. No quiero que les mienta, pero tampoco quiero que les diga inmediatamente. Déjelos preocuparse un poco. Déjelos que sientan lo que es no saber dónde está alguien que aman. ¿Y si realmente se arrepienten? Si Diego viene a pedirte perdón de verdad. Entonces usted me llamará y evaluaremos la situación. Pero tiene que ser un arrepentimiento real, Teodoro. No más excusas, no más justificaciones. Un reconocimiento completo de lo que hizo. Teodoro se quedó conmigo toda la mañana, ayudándome a revisar documentos importantes. Cuando encontramos los papeles del apartamento de Diego, sus ojos se llenaron de indignación. ¿Tú pagaste este apartamento completo?, me preguntó sosteniendo los recibos de transferencia. Cada centavo. Durante 3 años. $28,800 en total. ¿Y Diego sabe esto? Por supuesto que lo sabe. Él me daba el número de cuenta donde debía hacer las transferencias cada mes. Teodoro guardó silencio por un momento. Josefina, esto cambia las cosas. Diego no solo te debe respeto como madre, te debe dinero como deudor. El abogado me explicó que legalmente es complicado porque no tengo un contrato de préstamo firmado. Pero moralmente no hay duda. Ese apartamento te pertenece tanto como a él. Esa tarde, mientras Teodoro se había ido a almorzar, recibí otra llamada inesperada. Era Norma, la prima de Rosa. Otra vez. Señora Josefina, necesito contarle algo importante. ¿Qué pasa, Norma? Anoche estuve en casa de Diego y Rosa. Llegué justo cuando Teodoro se estaba yendo después de la discusión. Rosa estaba furiosa. ¿Furiosa por qué? Porque Teodoro había defendido a usted. Pero lo que me preocupa es lo que escuché después. Rosa le estaba diciendo a Diego que necesitaban deshacerse del problema de su madre de una vez por todas, punto. Mi sangre se heló. ¿Qué quiso decir con eso? No lo sé exactamente, pero sonaba amenazante. Rosa dijo algo sobre conseguir que usted firmara papeles para renunciar a cualquier derecho sobre el apartamento de Diego. ¿Papeles? ¿Qué papeles? No estoy segura, pero mencionó algo sobre un abogado amigo suyo que podía preparar documentos para que usted no pudiera molestar más a Diego en el futuro, punto. Esta información confirmó mis peores sospechas sobre Rosa. No solo había manipulado a Diego para que me humillara, ahora estaba planeando despojarme legalmente de mis derechos. Norma, ¿por qué me está contando esto? Usted es familia de Rosa. Porque lo que está haciendo está mal. Rosa es mi prima, pero eso no significa que voy a apoyar sus maldades. Además, tengo hijos propios y no me gustaría que alguien tratara así a mi madre. Después de colgar con Norma, llamé inmediatamente al abogado Elías López. Abogado, necesito verlo urgentemente. Creo que van a tratar de engañarme para que firme documentos. Venga mañana a primera hora, señora Josefina. Y no firme absolutamente nada sin consultarme primero. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba sin parar, planeando cada detalle de mi desaparición. Había tomado una decisión. Me iría el viernes. Eso me daba 3 días para terminar todos los preparativos. El miércoles por la mañana, Margarita me ayudó a contactar con una empresa de mudanzas pequeña y discreta. El dueño, un señor mayor llamado Moisés, se comprometió a ayudarme a trasladar mis cosas más importantes el viernes muy temprano. ¿A dónde se muda, señora?, me preguntó Moisés mientras anotaba mi información. A Puebla, le mentí. En realidad había decidido irme a Guadalajara, donde tenía una prima lejana que no había visto en años, pero que había mantenido contacto conmigo por cartas. Pero no podía arriesgarme a que alguien supiera mi destino real.
Esa tarde fui al banco nuevamente. Cerré mi cuenta corriente principal y abrí una nueva en una sucursal diferente. Transferí todos mis ahorros restantes, $2,000 que quedaban después de pagar la boda, a esta nueva cuenta. También fui a la oficina de correos y alquilé un apartado postal en una zona diferente de la ciudad. A partir del viernes, toda mi correspondencia oficial llegaría ahí, no a mi antigua dirección. El jueves por la mañana, mientras empacaba las últimas cosas importantes, llegó Diego a mi puerta. No había llamado antes. Simplemente tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo entrando sin esperar invitación. Se veía agitado y cansado. «Claro, hijo. Siéntate». Diego miró alrededor del apartamento y notó las cajas que había en el suelo. «¿Qué es todo esto? ¿Te estás mudando?» «Estoy organizando mis cosas. Tu abuelo Teodoro me ayudó a darme cuenta de que tengo demasiadas pertenencias acumuladas». «Mamá, sobre lo que pasó en la boda». Comenzó, pero su voz no sonaba sincera. Sonaba como si estuviera recitando algo que había ensayado. «Sí». Yo no quise decir lo que dije. Estaba nervioso, había bebido un poco, y las palabras salieron mal. «Entiendo. Rosa dice que tal vez malinterpretaste mis palabras. Que cuando dije que desaparecieras de mi vida, me refería a que ya no interfirieras tanto en mis decisiones. No que te fueras literalmente». Ahí estaba. La versión de Rosa de los hechos, perfectamente ensayada y entregada por Diego como si fuera su propia conclusión. «Diego, ¿tú crees que yo interfiero demasiado en tu vida?» «Bueno, a veces sí, mamá. Rosa y yo necesitamos nuestro espacio como pareja». «Tienes razón. Por eso he decidido darte todo el espacio que necesitas». «¿Qué quieres decir?» «Voy a respetar tu deseo, hijo. Voy a desaparecer de tu vida como me pediste. Así tú y Rosa podrán ser completamente felices sin mi interferencia». Diego palideció. «Mamá, no digas eso. Yo no quise decir». «¿No quisiste decir qué, Diego? ¿No quisiste decir que serías feliz si yo desapareciera de tu vida para siempre? Porque esas fueron exactamente tus palabras. Las escucharon 200 personas. Pero yo estaba bromeando. Una broma muy cruel, ¿no te parece? Humillar a tu madre delante de toda la familia después de que ella pagó por tu celebración». Por primera vez desde que había llegado, Diego se quedó sin palabras. Pude ver en sus ojos que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. «Mamá, lo siento». «Está bien, hijo. Ya no importa. Lo hecho está». Diego se fue esa tarde prometiendo que volvería al día siguiente para arreglar las cosas. Pero yo sabía que ya era demasiado tarde. Algunas palabras no se pueden borrar, algunos daños no se pueden reparar. Esa noche terminé de empacar mis últimas pertenencias. Mañana comenzaría mi nueva vida, libre de la ingratitud y el desprecio de un hijo que había criado con tanto amor. El viernes amaneció gris y nublado, como si el cielo reflejara mis sentimientos. Me levanté a las 5 de la mañana y me vestí con mi ropa más cómoda, pantalones negros, blusa blanca y zapatos bajos. Hoy sería un día muy largo. Moisés llegó puntualmente a las 6 con su camioneta pequeña. Era un hombre discreto que no hacía preguntas innecesarias, exactamente lo que yo necesitaba. «¿Lista, señora Josefina?», me preguntó mientras cargaba mis 3 maletas y 2 cajas. «Más que lista», le respondí echando un último vistazo a mi apartamento. 22 años de mi vida quedaban atrás en ese momento. Margarita salió de su apartamento para despedirse. Había estado llorando, sus ojos rojos la delataban. «¿Estás segura de esto, Josefina?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». «¿Y si Diego realmente se arrepiente? Si viene a buscarte?» «Entonces tú tienes mi número telefónico nuevo. Pero Margarita, no se lo des inmediatamente. Déjalo que sienta lo que es perder a alguien importante. Déjalo que entienda el valor de lo que tenía». Nos abrazamos largamente. Margarita era más que una vecina, era la hermana que nunca tuve. «Cuídate mucho», me susurró al oído. «Y no dejes que la amargura te consuma. Tienes derecho a ser feliz».
Durante el viaje hacia la estación de autobuses, recordé la conversación que había tenido la noche anterior con mi prima Raquel de Guadalajara. No habíamos hablado en 3 años, pero cuando le expliqué mi situación, inmediatamente me ofreció quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Josefina, esta casa es tuya también, me había dicho por teléfono. Además, me vendrá bien la compañía. Desde que murió mi esposo, la casa se siente muy vacía. Raquel tenía 71 años, 2 años mayor que yo, y había enviudado hace 5 años. Sus hijos vivían en Estados Unidos y solo la visitaban una vez al año. Éramos 2 mujeres solas que podíamos hacerse compañía mutuamente. En la estación de autobuses, Moisés me ayudó a subir mi equipaje al autocar que salía hacia Guadalajara a las 8 de la mañana. Que Dios la bendiga, señora, me dijo al despedirse. Y que encuentre la paz que está buscando. El viaje duraría 6 horas. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad donde había vivido toda mi vida, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Estaba dejando atrás todo lo conocido, pero también estaba escapando de años de dolor y humillación. A las 2 de la tarde llegué a Guadalajara. Raquel me estaba esperando en la estación con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Josefina, ¿cuánto has cambiado? Te ves mayor, pero también más fuerte, me dijo mientras me abrazaba. Los años no pasan en vano, prima. Vamos a casa. Te preparé tu comida favorita, mole con pollo, como hacía tu mamá. La casa de Raquel era pequeña pero acogedora, con un jardín lleno de flores y un gato naranja que me recibió frotándose contra mis piernas. Me asignó el cuarto de sus hijos, que ahora estaba vacío la mayor parte del tiempo. Este será tu hogar todo el tiempo que quieras, me dijo mientras me ayudaba a desempacar. ¿Quieres contarme qué pasó exactamente con Diego? Durante la cena, le relaté toda la historia. Raquel me escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer exclamaciones de indignación. Ese muchacho necesita una lección, fue su veredicto final. Y tú hiciste lo correcto al irte. A veces la única forma de enseñarle a alguien tu valor es mostrándole cómo es la vida sin ti. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente protegida y valorada. El sábado por la mañana, Margarita me llamó al celular nuevo que había comprado antes de irme. Josefina, Diego vino a buscarte ayer en la noche. Parecía desesperado. ¿Qué le dijiste? Que te habías ido, pero que no sabía a dónde. Se puso como loco. Empezó a gritar que necesitaba encontrarte, que tenía que pedirte perdón. ¿Y Rosa? Rosa no vino. Solo vino Diego, y se veía terrible. Ojeroso, desaliñado, como si no hubiera dormido en días. ¿Te preguntó algo más? Me preguntó si sabía cuándo pensabas regresar. Le dije que no tenía idea. También me preguntó si habías dejado algún mensaje para él. Y le dije que lo único que habías dicho era que le deseabas mucha felicidad en su matrimonio y que esperabas que Rosa y él fueran muy felices sin tu interferencia. Punto. Pude imaginar la cara de Diego al escuchar esas palabras. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que la culpa lo estaría carcomiendo por dentro. Margarita, ¿cómo se veía realmente? Destruido, Josefina. Completamente destruido. Siguió tocando tu puerta durante 1 hora, como si esperara que fueras a aparecer mágicamente. Esa información me dio una extraña satisfacción. No era que quisiera que mi hijo sufriera, pero necesitaba que entendiera las consecuencias de sus acciones. El lunes por la mañana, Teodoro me llamó. Josefina, ¿dónde estás? Diego vino a mi casa esta mañana llorando como un niño. Estoy bien, Teodoro. Estoy donde necesito estar. Ese muchacho está desesperado. Dice que ha cometido el error más grande de su vida. ¿Y Rosa? ¿Qué opina Rosa de la desesperación de su esposo? Teodoro hizo una pausa. Ahí está lo interesante, Josefina. Parece que Rosa no está muy contenta con la nueva actitud de Diego. Anoche tuvieron una pelea terrible. Una pelea. Diego le dijo que se había dado cuenta de lo cruel que había sido contigo y que quería encontrarte para pedirte perdón. Rosa le respondió que estaba siendo ridículo, que tú solo estabas haciendo un drama para manipularlo. Típico de Rosa. Pero esta vez Diego no le hizo caso. Le gritó que se callara,
que ella había sido quien lo convenció de tratarte mal. Rosa se fue furiosa a casa de su madre. Esta información me intrigó. ¿Sería posible que Diego finalmente estuviera viendo la verdadera personalidad de Rosa? Teodoro, ¿usted cree que Diego realmente se arrepiente o solo está asustado porque no puede encontrarme? Conociendo a ese muchacho desde que nació, creo que está genuinamente arrepentido. Pero también creo que necesita sufrir un poco más para entender completamente lo que perdió. Estoy de acuerdo. ¿Puede darle un mensaje de mi parte? Por supuesto. Dígale que estoy bien, que estoy segura, pero que necesito tiempo para sanar. Dígale que cuando esté lista para hablar, yo lo contactaré. ¿Y Teodoro? Sí. Dígale que si realmente quiere mi perdón, tiene que demostrar que ha cambiado. Las palabras bonitas ya no son suficientes. El martes, mientras ayudaba a Raquel en su jardín, recibí una llamada inesperada. Era Norma, la prima de Rosa. Señora Josefina, necesito contarle lo que está pasando. ¿Qué ocurre, Norma? Rosa está furiosa porque Diego no para de buscarla. Ha estado llamando a todos los familiares preguntando si saben dónde está usted. Rosa le dijo que si seguía obsesionado con encontrarla, ella se iría de la casa. ¿Y qué respondió Diego? Ese es el punto, señora Josefina. Diego le dijo que se fuera si quería, que él no iba a descansar hasta encontrarla y pedirle perdón. Mi corazón se aceleró. ¿Era posible que mi hijo finalmente estuviera priorizándome sobre Rosa? Norma, ¿está segura de que eso fue lo que dijo? Completamente segura. Estuve presente cuando pasó. Rosa se puso histérica, le gritó que usted lo tenía manipulado, que era una vieja amargada que no quería verlo feliz. ¿Y Diego? Diego se levantó y le dijo textualmente: Rosa, mi madre me crió sola, trabajó 3 empleos para pagarme la universidad, me compró mi apartamento y nunca me pidió nada a cambio. Y yo la humillé públicamente delante de toda la familia. Si eso no te parece motivo suficiente para buscarla y pedirle perdón, entonces tú y yo no tenemos nada más que hablar, punto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Por primera vez en meses, eran lágrimas de alivio y no de dolor. ¿Y después qué pasó? Rosa empacó sus cosas y se fue. Diego no trató de detenerla. Colgué el teléfono sintiendo que algo había cambiado fundamentalmente. Mi hijo finalmente estaba viendo la realidad. Pero aún no estaba lista para regresar. Necesitaba estar segura de que su arrepentimiento era genuino y duradero. Han pasado 2 semanas desde que llegué a Guadalajara y mi nueva rutina comenzaba a sentirse natural. Cada mañana ayudaba a Raquel con las tareas de la casa, por las tardes leíamos juntas en el jardín y por las noches cocinábamos platillos que recordábamos de nuestra juventud. Era una vida simple pero llena de paz. Sin embargo, los reportes sobre Diego seguían llegando. Teodoro me llamaba cada 3 días para mantenerme informada de la situación. Josefina, ese muchacho no come bien, casi no duerme y ha perdido mucho peso, me dijo en su última llamada. Ayer lo vi en la farmacia comprando medicamentos para el insomnio. ¿Ha intentado contactar a Rosa? Al contrario. Rosa ha intentado contactarlo a él varias veces, pero Diego no le contesta las llamadas. Incluso fue a la casa a buscar más ropa y Diego cambió las cerraduras. Esta información me sorprendió. Durante años, Diego había estado completamente bajo la influencia de Rosa. Que ahora la estuviera rechazando era un cambio radical. ¿Y qué dice él sobre mí? Habla de ti constantemente. Ayer me contó que fue a tu apartamento otra vez y se sentó en las escaleras durante horas, como si esperara que fueras a regresar. Mi corazón se contrajo al imaginar a mi hijo sentado solo en esas escaleras frías, finalmente entendiendo el vacío que había creado en su vida. Teodoro, ¿usted cree que él realmente ha entendido lo que hizo? Creo que sí, Josefina. Pero más importante, creo que ha entendido quién es Rosa realmente. El otro día me dijo que se daba cuenta de que ella había estado manipulándolo durante años para alejarlo de ti. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas de Raquel, mi teléfono sonó. Era Margarita y sonaba muy emocionada. Josefina, no vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué ocurrió? Diego contrató al abogado Elías López. El mismo abogado que tú consultaste antes de irte.
Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Porque Diego vino a preguntarme si sabía con qué abogado habías hablado. Le dije que no lo sabía, pero él siguió investigando hasta que lo encontró. ¿Para qué necesita un abogado? Parece que quiere transferirte legalmente la propiedad completa de su apartamento. También quiere devolverte todo el dinero que le diste durante estos años. Las piernas me temblaron y tuve que sentarme en una silla del jardín. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Elías López llamó para preguntarme cómo podía contactarte porque Diego quiere hacer todo legal y oficial. Dice que no quiere que vivas ni un día más pensando que tu sacrificio no fue valorado. Después de colgar con Margarita, me quedé inmóvil durante mucho tiempo. Raquel salió al jardín y me encontró con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó, prima? Malas noticias. Le conté la conversación. Raquel se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. ¿Sabes qué significa esto, Josefina? Que mi hijo finalmente está actuando como el hombre que yo crié. Exacto. Pero la pregunta es, ¿estás lista para perdonarlo? Esa pregunta me acompañó durante todo el día. ¿Estaba lista para perdonar? ¿Podía confiar en que este cambio era permanente y no solo una reacción emocional temporal? El jueves por la tarde, Elías López me llamó directamente. Señora Josefina, su hijo me ha contratado para redactar algunos documentos muy importantes. Eso me han dicho. Quiere transferirle la escritura completa del apartamento donde vive, valorado en $45,000. También quiere establecer un fondo de compensación de $30,000 por todo el dinero que usted le dio durante estos años. Abogado, ¿usted cree que esto es genuino o solo culpa temporal? Señora Josefina, he visto muchos casos de familias en conflicto. Su hijo está haciendo algo que muy pocos hombres de su edad harían, está reconociendo públicamente su error y está dispuesto a pagar un precio alto para repararlo. ¿Qué necesita de mí? Su presencia para firmar los documentos. Pero entiendo que usted necesita tiempo. ¿Cuándo cree que podría estar lista? Déjeme pensarlo hasta el lunes. Esa noche, Raquel y yo tuvimos una larga conversación en la cocina mientras preparábamos café. Josefina, ¿qué es lo que realmente quieres?, me preguntó directamente. Quiero a mi hijo de vuelta. Al Diego que yo crié, no al hombre egoísta en que se había convertido. ¿Y crees que ese Diego ha regresado? Las evidencias parecen indicar que sí. Entonces tienes tu respuesta. El viernes por la mañana, recibí una llamada que no esperaba. Era Diego. De alguna manera había conseguido mi número nuevo. Mamá, su voz sonaba quebrada, cansada. Por favor, no cuelgues. Mi corazón se aceleró al escuchar su voz después de casi 3 semanas. No voy a colgar, Diego. Mamá, yo no sé por dónde empezar. Empieza por el principio. He sido el peor hijo del mundo. Te humillé, te lastimé, permití que Rosa te maltratara. No tengo excusa para nada de lo que hice. Sus palabras sonaban sinceras, cargadas de dolor real. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué me hiciste eso? Porque fui un cobarde. Rosa me llenó la cabeza de mentiras sobre ti durante meses y yo le creí porque era más fácil que enfrentarla. Me dijo que eras manipuladora, que no me dejabas ser independiente, que solo me buscabas cuando necesitabas algo. Y tú le creíste. Le creí porque quería creerle. Porque era más cómodo pensar que tú eras el problema que reconocer que yo había sido un mal hijo. El dolor en su voz era palpable. Diego, ¿dónde está Rosa ahora? No lo sé y no me importa. Cambié las cerraduras de mi apartamento. Bloqueé su número de teléfono. No quiero volver a verla en mi vida. ¿Por qué? Porque finalmente veo quién es realmente. Una mujer manipuladora que destruyó mi relación con la persona más importante de mi vida, mi madre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Diego. Mamá, he estado 3 semanas buscándote. He ido a todos los lugares donde pensé que podrías estar. He llamado a toda la familia. Incluso contraté a un detective privado. ¿Un detective privado? Sí, porque necesito verte. Necesito pedirte perdón cara a cara.
Necesito abrazarte y decirte que eres la mujer más fuerte y generosa que conozco. Diego, yo estoy bien. Estoy en un lugar seguro con gente que me quiere. Lo sé. El detective me dijo que estás en Guadalajara con prima Raquel. Pero no quiero aparecer en su casa sin tu permiso. No quiero asustarte o presionarte. Me sorprendió que hubiera logrado encontrarme, pero que respetara mi espacio lo suficiente para no presentarse sin avisar. ¿Qué es lo que quieres exactamente, Diego? Quiero que regreses, mamá. Quiero pedirte perdón apropiadamente. Quiero que vivamos en el mismo apartamento que tú pagaste, porque es tuyo por derecho. Quiero cuidarte como debí haberte cuidado desde el día que me gradué. ¿Y si yo no quiero regresar? Sí he decidido que me gusta mi nueva vida aquí. Hubo un silencio largo. Entonces respetaré tu decisión. Pero antes de que decidas definitivamente, por favor déjame verte una vez. Déjame mostrarte que he cambiado. Diego, los cambios no se muestran en una conversación. Los cambios se demuestran con acciones sostenidas en el tiempo. Lo sé, mamá. Por eso contraté al abogado Elías López. Por eso estoy transfiriendo la escritura del apartamento a tu nombre. Por eso he preparado un fondo de $30,000 para compensarte por todo lo que me diste. No necesito tu dinero, Diego. No es mi dinero, mamá. Es tu dinero. Dinero que yo te debo y que debí haberte devuelto hace años. Dinero que me permitió vivir cómodamente mientras tú comías arroz con huevo. Su conocimiento específico de mis sacrificios me indicó que realmente había estado reflexionando profundamente sobre nuestro pasado. ¿Cómo supiste lo del arroz con huevo? Porque hablé con Margarita, con Teodoro, incluso con Norma. Todos me contaron cosas sobre tus sacrificios que yo nunca me molesté en ver. Mamá, tú caminabas al trabajo para ahorrar dinero de autobús mientras me transferías $500 mensuales. Diego. Por favor, mamá. Dame una oportunidad de ser el hijo que merezco que seas mi madre. La conversación duró 2 horas. Al final, había tomado una decisión. Diego, voy a regresar. Pero con condiciones. Las que sean. Primera condición. Vivimos juntos hasta que yo esté segura de que realmente has cambiado. Segunda condición. Vas a terapia psicológica para trabajar tus problemas de manipulación y codependencia. Tercera condición. Si Rosa aparece en nuestras vidas otra vez, yo me voy definitivamente. Acepto todas las condiciones. Mamá, ¿cuándo puedes regresar? El lunes. Pero tú vienes a buscarme a Guadalajara. Quiero ver que estás dispuesto a hacer el esfuerzo. Salgo mañana mismo en autobús. Después de colgar, me quedé sentada en el jardín de Raquel sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Mi hijo había dicho todas las palabras correctas, pero solo el tiempo me diría si realmente había cambiado. El sábado por la mañana me desperté con una mezcla de nervios y expectativa. Diego llegaría a Guadalajara a la tarde y yo aún no estaba completamente segura de haber tomado la decisión correcta. Raquel me encontró en la cocina preparando café extra fuerte. ¿Dormiste algo anoche?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Muy poco. No puedo dejar de pensar en todo lo que puede salir mal. Josefina, escúchame bien, me dijo tomando mis manos. Tú criaste a ese muchacho. En el fondo, él sigue siendo el niño que te escribía cartas de amor en el Día de la Madre. Rosa lo confundió por un tiempo, pero las raíces que tú plantaste en él son más profundas que la influencia de cualquier mujer. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero mi corazón seguía acelerado. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Diego. Mamá, ya llegué a Guadalajara. Estoy en la estación de autobuses. ¿Puedes darme la dirección de prima Raquel? Diego, ¿viajaste toda la noche? Sí. Tomé el autobús de las 11 de la noche. Necesitaba llegar lo antes posible. Le di la dirección y me senté en la sala a esperar. Raquel había salido estratégicamente para darnos privacidad. Ustedes necesitan hablar sin testigos, me había dicho antes de irse. 20 minutos después, escuché un taxi detenerse frente a la casa. Por la ventana vi a un hombre delgado bajarse con una maleta pequeña. Cuando se acercó a la puerta, me costó trabajo reconocer a mi propio hijo. Diego había perdido mucho peso. Su cara estaba demacrada,
Tenía ojeras profundas y su ropa le quedaba holgada. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Cuando abrí la puerta, nos quedamos mirándonos en silencio durante varios segundos. Luego Diego comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. «Mamá», me dijo con la voz quebrada. «Perdóname. Por favor, perdóname». Se dejó caer de rodillas en el suelo del porche y abrazó mis piernas como había hecho cuando tenía 5 años y había hecho alguna travesura. «Diego, levántate», le dije suavemente. «Entra a la casa». «No merezco entrar a ningún lugar donde tú estés», sollozó sin soltarme. «Diego, mírame». Levanté su rostro con mis manos. «Mírame a los ojos». Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero pude ver en ellos algo que no había visto en años: humildad genuina. «Mamá, he sido un monstruo contigo. No tengo perdón. Diego, levántate y entra. Tenemos mucho de qué hablar». Lo llevé a la sala y le serví un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarlo a sostenerlo. «¿Has comido algo hoy?», le pregunté. «No puedo comer, mamá. No he podido comer bien desde que te fuiste. Todo me sabe a culpa». Me senté frente a él y esperé a que se calmara un poco. «Diego, necesito que me expliques exactamente cómo llegamos a este punto. Necesito entender cómo mi hijo se convirtió en alguien capaz de humillarme públicamente». Diego respiró profundo y comenzó a hablar. «Empezó cuando conocí a Rosa hace 2 años. Al principio ella era dulce contigo, ¿recuerdas? Pero poco a poco comenzó a hacer comentarios sobre tu dependencia emocional hacia mí». «¿Qué tipo de comentarios?». «Decía que era raro que una mujer de tu edad me llamara tanto. Que era extraño que siempre quisieras cocinar para mí cuando venía de visita. Que una madre normal dejaría que su hijo adulto viviera su vida sin interferencias». «¿Y tú qué pensabas?». «Al principio la defendía. Le decía que tú siempre habías sido amorosa y que yo valoraba nuestra relación. Pero Rosa era muy persistente. Cada día me hacía notar algo anormal en tu comportamiento». «Dame ejemplos específicos». «Por ejemplo, cuando tú me preguntabas cómo estaba mi trabajo, Rosa decía que eso era control maternal excesivo. Cuando tú me ofrecías dinero para algún gasto extra, ella decía que estabas tratando de mantenerme dependiente económicamente». Me dolía escuchar cómo Rosa había distorsionado sistemáticamente cada gesto de amor maternal. «¿En qué momento empezaste a creerle?». «Creo que cuando me propuso matrimonio y tú hiciste algunas preguntas sobre nuestros planes. Rosa me convenció de que tú estabas tratando de sabotear nuestra relación porque no querías perderme, punto. Diego, yo solo quería asegurarme de que fueras feliz». «Lo sé ahora, mamá. Pero en ese momento, Rosa había logrado que yo viera cada una de tus acciones a través de su filtro de desconfianza». «¿Y la humillación en la boda? Eso también fue idea de Rosa». Diego se cubrió la cara con las manos. «Esa fue la peor parte. Rosa me había estado presionando durante semanas para que estableciera límites claros contigo. Decía que si no lo hacía en público, tú nunca entenderías que yo ya no era tu niño pequeño. Te sugirió las palabras exactas que dijiste». «No exactamente. Pero me había dicho que necesitaba ser dramático para que el mensaje fuera claro. Que necesitaba choquearte para que entendieras que mi nueva vida con ella era mi prioridad». «Y cuando dijiste esas palabras, ¿qué sentiste?». «En el momento, nada. Estaba como en automático, repitiendo lo que Rosa me había programado para hacer. Pero cuando vi tu cara, cuando vi cómo todos se reían de ti, algo dentro de mí se quebró». «¿Por qué no me detuviste en ese momento?». «Porque soy un cobarde, mamá. Porque era más fácil seguir el guión de Rosa que reconocer frente a toda la familia que había lastimado a mi propia madre». Diego continuó relatándome los días posteriores a mi partida. Cómo Rosa había celebrado mi ausencia al principio, diciendo que finalmente podrían tener una vida normal. Cómo él había tratado de fingir que estaba de acuerdo, pero por dentro se sentía vacío. ¿Cuándo te diste cuenta de que habías cometido un error? «El segundo día después de que te fuiste. Fui a tu apartamento esperando encontrarte ahí, pero Margarita me dijo que realmente te habías ido. En ese momento me di cuenta de que yo había causado que mi propia madre huyera de su hogar.
¿Y Rosa qué decía? Rosa decía que eras dramática, que seguramente estabas en casa de alguna amiga esperando que yo fuera a buscarte. Pero cuando pasaron los días y no aparecías, incluso ella comenzó a preocuparse. ¿Preocuparse por qué? Porque se dio cuenta de que sin ti en mi vida, yo no era el mismo hombre. Dejé de ser atento con ella, dejé de hacer planes para nuestro futuro. Solo pensaba en encontrarte. ¿Cuándo decidiste que tu matrimonio con Rosa había sido un error? Cuando Teodoro vino a confrontarnos y me explicó todos los sacrificios que tú habías hecho por mí. Teodoro me dijo cosas que yo sabía pero que había elegido ignorar. Me recordó cómo trabajabas 3 empleos para pagarme la universidad, cómo vendiste las joyas de tu madre para mis gastos. ¿Y Rosa cómo reaccionó a esa conversación? Se enojó muchísimo. Me dijo que Teodoro era un viejo que no entendía las dinámicas de las parejas modernas, que yo estaba siendo manipulado emocionalmente por ti a través de él. Eso fue lo que te abrió los ojos sobre ella. Fue parte del proceso. Pero el momento definitivo fue cuando Rosa me prohibió seguir buscándote. Me dijo que si continuaba, obsesionado, con encontrarte, ella se iría de la casa. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que se fuera. Por primera vez en 2 años, elegí defenderte a ti en lugar de complacerla a ella. Diego me contó cómo había pasado las siguientes semanas. Cómo había ido todos los días a mi apartamento esperando que regresara. Cómo había llamado a todos nuestros familiares y conocidos buscando pistas sobre mi paradero. Cómo había contratado al detective privado cuando se dio cuenta de que realmente había desaparecido de su vida. Mamá, estos han sido los peores días de mi vida. Cada mañana me despertaba pensando en lo que te había hecho. Cada noche me acostaba sabiendo que por mi culpa la mujer más importante de mi vida estaba lejos, probablemente llorando por la crueldad de su propio hijo. Diego, ¿cómo puedo estar segura de que este arrepentimiento es real? ¿Cómo sé que no vas a volver a lastimar en cuanto aparezca otra Rosa en tu vida? Porque he aprendido la lección más dolorosa de mi vida, mamá. He aprendido que el amor incondicional es raro y precioso. He aprendido que las personas que te manipulan para alejarte de tu familia no te aman realmente. He aprendido que ser un buen hijo no es algo que se puede posponer hasta cuando sea conveniente. Diego se arrodilló frente a mí nuevamente. Mamá, te prometo por la memoria de mi abuela, por todo lo sagrado que existe, que nunca más voy a permitir que alguien se interponga entre nosotros. Te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que el hijo que criaste con tanto amor sigue aquí, dentro de mí. Por primera vez en semanas, abracé a mi hijo. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa y sus brazos temblando alrededor de mí. Diego, le susurré al oído, todos merecemos una segunda oportunidad. Pero esta es tu última oportunidad. Si vuelves a lastimar, no habrá una tercera vez. No habrá necesidad de una tercera vez, mamá. Esta lección me va a durar toda la vida. Esa noche, Diego y yo nos quedamos hablando hasta muy tarde en la sala de Raquel. Era como si necesitáramos recuperar todos los meses de distancia emocional que Rosa había creado entre nosotros. Cuando Raquel regresó a las 10 de la noche, nos encontró sentados juntos en el sofá, con Diego recostado en mi hombro como cuando era niño. ¿Todo bien?, preguntó Raquel con una sonrisa. Todo muy bien, prima. Diego y yo regresamos mañana en la tarde. Me da mucha tristeza que se vayan, pero me da más alegría ver que han solucionado sus problemas. El domingo por la mañana, mientras empacaba mis pocas pertenencias, Diego me ayudaba doblando mi ropa con un cuidado que no había mostrado por nada en años. Mamá, hay algo más que necesito contarte, me dijo mientras guardaba mis blusas en la maleta. ¿Qué cosa? Rosa intentó regresar 3 veces después de que se fue. La última vez trajo a su madre y a sus hermanas para que me convencieran de darle otra oportunidad. ¿Y tú qué hiciste? Les dije exactamente lo que pensaba de Rosa. Les dije que había sido una manipuladora que destruyó mi relación con mi madre. Que prefería estar solo el resto de mi vida antes que volver con alguien capaz de tanta crueldad. ¿Cómo reaccionaron? La madre de Rosa me gritó que yo era un malagradecido, que su hija había tratado de civilizarme y liberarme de tu influencia tóxica. Le respondí que la única influencia tóxica en mi vida había sido Rosa. Me sorprendía la firmeza con la que Diego hablaba de su exesposa.
Durante 2 años había defendido cada una de sus acciones, y ahora la rechazaba completamente. Diego, ¿no tienes dudas? ¿No extrañas nada de tu vida con Rosa? Mamá, ¿sabes qué es lo único que extraño? Extraño la versión de mí mismo que existía antes de conocerla. Extraño ser el hijo que te llamaba cada 2 días para saber cómo estabas. Extraño visitarte los domingos para almorzar juntos. Extraño ser alguien que valoraba a su familia. Durante el viaje de regreso en autobús, Diego me mostró todos los documentos que había preparado con el abogado Elías López. La escritura del apartamento ya estaba lista para transferir a mi nombre. También había preparado un cheque certificado por $30,000. Diego, yo no necesito este dinero. Pero yo necesito dártelo, mamá. Necesito que sepas que reconozco todo lo que invertiste en mí. Necesito que tengas seguridad económica para tu vejez. ¿Y tú? ¿Con qué vas a vivir si me das todo esto? Con mi salario, como debía haber hecho desde que me gradué. Mamá, yo gano suficiente dinero para vivir decentemente. El problema es que me acostumbré a que tú subsidiaras mi vida mientras yo gastaba mis ingresos en lujos innecesarios. Llegamos a la ciudad a las 8 de la noche del domingo. Diego insistió en que fuéramos directamente al apartamento que había sido nuestro hogar. ¿Estás segura de que quieres vivir aquí otra vez?, me preguntó mientras subíamos las escaleras. Diego, este siempre fue mi hogar. Rosa me hizo sentir que estaba estorbando, pero este era mi lugar mucho antes de que ella apareciera. Cuando abrió la puerta, me sorprendí. El apartamento estaba impecable, más limpio de lo que había estado en años. Diego había cambiado las cortinas por unas nuevas de color amarillo claro, había comprado flores frescas para la mesa del comedor y había llenado el refrigerador con mi comida favorita. ¿Cuándo hiciste todo esto? Durante las últimas 2 semanas, mientras te buscaba. Cada día venía aquí después del trabajo y limpiaba, organizaba, mejoraba algo. Era mi forma de prepararme para tu regreso. En mi antigua habitación, Diego había puesto sábanas nuevas, había reparado la lámpara que llevaba meses descompuesta y había enmarcado una foto nuestra de cuando él se graduó de la universidad. Diego, esto es hermoso. Mamá, esta es tu casa. Siempre fue tu casa y yo fui un idiota al hacerte sentir lo contrario. Esa primera noche de regreso dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente en casa. El lunes por la mañana, Diego me despertó con el desayuno servido en una bandeja. Había preparado huevos revueltos, pan tostado y café exactamente como a mí me gusta. ¿No tienes que ir a trabajar?, le pregunté. Pedí la semana libre. Quiero asegurarme de que te sientas cómoda aquí otra vez. También quiero acompañarte a firmar los documentos con el abogado. A las 10 de la mañana fuimos al bufete de Elías López. El abogado nos recibió con una sonrisa enorme. Señora Josefina, qué gusto volver a verla. Diego me ha contado que han resuelto sus diferencias. Así es, abogado. Estamos listos para proceder con los documentos. La transferencia de propiedad tomó 1 hora. Cuando terminamos, yo era oficialmente la dueña de un apartamento valorado en $45,000. Diego también me entregó el cheque de $30,000 que había prometido. Abogado, le dije a Elías López, quiero que prepare un testamento inmediatamente. ¿Un testamento?, preguntó Diego sorprendido. Sí, quiero dejar todo legalmente establecido. Este apartamento y este dinero serán tuyos cuando yo muera, pero solo si demuestras durante los próximos años que realmente has cambiado. Mamá, yo no quiero que pienses en la muerte. Diego, tengo 69 años. Es natural que piense en estas cosas. Pero quiero tener la tranquilidad de saber que si algo me pasa, tú estarás bien económicamente. Elías López preparó el testamento esa misma tarde. También redactó un documento adicional que establecía que si Diego volvía a casarse con Rosa o trataba mal a algún futuro cuidador mío, perdería automáticamente todos los derechos de herencia. ¿Es necesario ser tan específico?, preguntó Diego al leer la cláusula sobre Rosa. Es completamente necesario, le respondí. Diego, Rosa va a intentar regresar a tu vida. Las mujeres como ella no se rinden fácilmente cuando pierden el control sobre sus víctimas. Mamá, yo jamás volvería con Rosa. Eso espero, hijo.
Pero el amor puede confundir hasta las personas más inteligentes. Este documento es mi protección y la tuya. Esa semana fue una de las más hermosas que había vivido en años. Diego llegaba del trabajo y cocinábamos juntos. Por las noches veíamos películas en el sofá o simplemente conversábamos sobre todo lo que habíamos perdido durante los meses de distancia. El jueves, Diego me dio otra sorpresa. Mamá, he estado investigando psicólogos especializados en terapia familiar. Quiero que vayamos juntos a terapia. ¿Terapia juntos? Sí. Quiero que un profesional nos ayude a sanar completamente. Quiero entender cómo permití que Rosa me manipulara tanto y quiero aprender herramientas para que nunca vuelva a pasar. La primera sesión de terapia fue el viernes por la tarde. La doctora Patricia Mendoza era una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y una forma directa de hablar. Díganme, ¿qué los trae aquí?, nos preguntó. Diego tomó la iniciativa. Doctora, yo humillé a mi madre públicamente y casi destruyo nuestra relación por permitir que mi exesposa me manipulara. Quiero entender cómo llegué a ese punto y quiero asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a mi madre. Durante la sesión, la doctora Mendoza nos ayudó a identificar patrones de comunicación que habíamos perdido y nos dio tareas específicas para fortalecer nuestra relación. Diego, le dijo la doctora, es admirable que reconozcas tu error y que estés dispuesto a trabajar para repararlo. Pero Josefina, ¿cómo te sientes tú con todo esto? ¿Realmente has perdonado a tu hijo? Doctora, el perdón es un proceso. Veo que Diego está haciendo un esfuerzo genuino por cambiar, pero necesito tiempo para confiar completamente otra vez. Eso es completamente normal y saludable, nos aseguró la doctora. La confianza se reconstruye con acciones consistentes en el tiempo, no con palabras o gestos grandiosos. Al salir de la terapia, Diego y yo caminamos por el parque cerca de nuestro apartamento. ¿Cómo te sentiste en la sesión?, me preguntó. Me gustó la doctora. Creo que nos va a ayudar mucho. Mamá, ¿de verdad me has perdonado? Me detuve y lo miré a los ojos. Diego, te he perdonado porque eres mi hijo y porque veo que realmente te arrepientes. Pero la confianza completa va a tomar tiempo. Y eso está bien. Entiendo. Voy a trabajar cada día para ganar tu confianza otra vez. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos, sonó el timbre del apartamento. Diego fue a abrir y regresó con cara de preocupación. ¿Quién era?, le pregunté. Margarita. Dice que Rosa ha estado preguntando por ti en el edificio. Quería saber si habías regresado. Mi estómago se tensó. Rosa estuvo aquí. No subió, pero estuvo preguntando en la portería. Margarita dice que el portero le dijo que no tenía información sobre nosotros. Diego, ¿tú crees que Rosa va a intentar causar problemas? No lo sé, mamá. Pero si lo hace, esta vez estoy preparado para enfrentarla. Esa noche me fui a dormir sintiendo una mezcla de felicidad por haber recuperado a mi hijo y ansiedad por la posible reaparición de Rosa en nuestras vidas. Han pasado 6 meses desde que regresé a casa con Diego, y nuestra vida juntos ha encontrado un ritmo hermoso y natural. Cada mañana mi hijo me despierta con café recién hecho y me pregunta cómo dormí. Por las tardes, cuando regresa del trabajo, cocinamos juntos mientras me cuenta sobre su día. Los fines de semana visitamos a Teodoro o recibimos la visita de Margarita, quien se ha convertido en una especie de abuela adoptiva para mi hijo. La terapia con la doctora Mendoza ha sido fundamental para nuestra sanación. Diego ha aprendido a identificar patrones de manipulación y yo he aprendido a comunicar mis necesidades sin miedo a ser una carga. Vamos cada 15 días y ambos esperamos esas sesiones como un regalo. Mamá, me dijo Diego esta mañana mientras desayunábamos, ¿te das cuenta de que hoy hace exactamente 6 meses que regresaste? ¿En serio? El tiempo ha pasado muy rápido. Para mí han sido los 6 meses más felices de mi vida adulta. Por primera vez en años me siento como la persona que realmente soy. Diego había cambiado tanto que a veces me costaba creer que fuera el mismo hombre que me había humillado en su boda. Había recuperado el peso que había perdido durante mi ausencia, pero más importante, había recuperado la luz en sus ojos. Era atento, cariñoso y, sobre todo, presente. Realmente presente. Diego, yo también he sido muy feliz estos meses. ¿De verdad, mamá? ¿No extrañas tu vida independiente en Guadalajara?
Extraño a Raquel, pero no extraño la soledad. Aquí contigo me siento completa otra vez. Mientras lavábamos los platos juntos, sonó el timbre. Diego fue a ver quién era y regresó con expresión seria. «Es Rosa», me dijo en voz baja. «Está en la portería preguntando si puede subir». Mi corazón se aceleró. Durante estos 6 meses, Rosa había intentado contactar a Diego varias veces, pero él había mantenido su palabra de no responder a sus llamadas ni mensajes. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. «Quiero que baje a hablar con ella para que entienda definitivamente que no tiene lugar en mi vida. Pero solo si tú estás de acuerdo. Diego, esta es tu oportunidad de demostrarle a Rosa y demostrarte a ti mismo que realmente has cambiado. Ve». Diego bajó mientras yo me quedé en el apartamento sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. Por la ventana pude ver a Rosa parada en la entrada del edificio. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto y una expresión de desesperación que nunca le había visto. 15 minutos después, Diego regresó. Se veía tranquilo, pero también un poco triste. «¿Cómo estuvo?», le pregunté. «Fue duro, pero necesario», me dijo sentándose a mi lado en el sofá. «Rosa vino a pedirme que regresáramos. Dice que ha estado en terapia y que ha entendido sus errores». «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que me alegra que esté trabajando en sus problemas, pero que nuestra relación terminó definitivamente el día que me convenció de humillarte en público. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar. Me dijo que sin mí su vida no tiene sentido, que se había dado cuenta de que me amaba realmente y que estaba dispuesta a disculparse contigo. ¿A disculparse conmigo? Sí. Incluso me pidió que le diera tu número de teléfono para llamarte y pedirte perdón directamente. ¿Y tú qué le respondiste a eso? Le dije que las disculpas sinceras no se piden a través de intermediarios. Que si realmente quería disculparse contigo, debió haberse acercado hace meses cuando yo estaba desesperado buscándote. Me sorprendió la madurez de la respuesta de Diego. Hace un año, habría caído inmediatamente en las manipulaciones emocionales de Rosa. ¿Mencionó algo más? Sí. Me dijo que había cometido errores, pero que yo también había sido injusto al echarle toda la culpa a ella por lo que pasó entre nosotros. ¿Y tú qué opinas de eso? Que tiene razón en parte. Rosa me manipuló, pero yo permití que me manipulara. Rosa me sugirió que te humillara, pero yo fui quien dijo esas palabras crueles. Mi responsabilidad en todo esto no desaparece solo porque ella haya sido una mala influencia. Esta reflexión me confirmó que el trabajo de terapia estaba dando frutos reales. Diego había aprendido a asumir responsabilidad por sus acciones sin excusarse en las circunstancias. ¿Cómo terminó la conversación? Le dije que le deseaba lo mejor en su vida, pero que mi futuro estaba aquí, contigo, reconstruyendo la relación que casi destruyó. Le pedí que no volviera a buscarme. Y ella aceptó. No fácilmente. Me insistió durante 10 minutos más, pero al final se fue llorando. Esa tarde, mientras Diego trabajaba en su computadora y yo leía en mi sillón favorito, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquella terrible noche de boda. Mi desaparición había sido la mejor decisión que pude haber tomado. Le había dado a Diego la oportunidad de experimentar realmente lo que significaba perderme, y esa experiencia lo había cambiado profundamente. «Mamá», me dijo Diego interrumpiendo mis pensamientos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez dudaste de volver conmigo? ¿Hubo algún momento en Guadalajara en que pensaste que era mejor quedarte allá para siempre? Sí, Diego. Hubo muchos momentos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Las acciones que tomaste antes de que regresara. El hecho de que encontraras un abogado para transferirme la propiedad del apartamento. El hecho de que echaras a Rosa de tu vida sin que yo te lo pidiera. El hecho de que hablaras con Teodoro, con Margarita, con todos, para entender realmente el daño que me habías hecho. ¿Eso fue suficiente para convencerte? No completamente. Lo que me convenció fue la conversación telefónica que tuvimos. La forma en que me hablaste, el dolor genuino en tu voz, la especificidad de tus disculpas. No eran disculpas genéricas. Eran disculpas que demostraban que habías reflexionado profundamente sobre cada una de tus acciones. ¿Y ahora? Ahora confías completamente en mí otra vez. Ahora confío en que eres el hombre que yo crié.
Confío en que has aprendido una lección que te va a durar toda la vida. Confío en que nunca más vas a permitir que alguien te convenza de lastimar a las personas que te aman. Diego se levantó de su escritorio y vino a abrazarme. Mamá, te prometo que vas a pasar el resto de tu vida sintiéndote amada y valorada. Te prometo que voy a cuidarte con la misma dedicación con que tú me cuidaste durante 32 años. Diego, ¿sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida ahora? ¿Qué? Que es natural. No siento que estés fingiendo ser atento conmigo por culpa. Siento que realmente disfrutas mi compañía. Es porque realmente la disfruto, mamá. Durante los años con Rosa, había olvidado lo divertida, sabia e interesante que eres. Había olvidado lo bien que me siento cuando conversamos o cuando cocinamos juntos. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Diego me sorprendió con una propuesta inesperada. Mamá, he estado pensando en algo. ¿En qué? ¿Te gustaría que hiciéramos un viaje juntos? Podríamos ir a visitar a Raquel a Guadalajara y después conocer otros lugares que siempre quisiste visitar. ¿Un viaje? ¿Tú y yo? Sí. Tengo vacaciones acumuladas en el trabajo y dinero ahorrado. Podríamos tomarnos 2 semanas para viajar y conocer lugares nuevos. La idea me emocionó enormemente. Me encantaría, Diego. Siempre quise conocer Oaxaca. Entonces vamos a Oaxaca. Y a cualquier otro lugar que quieras. Mientras cenábamos esa noche, pensé en lo extraño que era el destino. Hace un año, yo era una madre desesperada por la atención de un hijo ingrato. Hoy soy una mujer de 69 años que vive con su hijo adulto en una relación madura, amorosa y equitativa. Diego, le dije mientras se lavaba los platos, sabes que estoy orgullosa de ti. ¿En serio? Muy en serio. Cometiste un error terrible, pero la forma en que lo has enmendado demuestra el carácter del hombre que realmente eres. Mamá, yo estoy orgulloso de ti también. ¿Por qué? Porque tuviste el valor de irte cuando era necesario. Porque me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Porque me perdonaste sin convertirte en víctima. Esa noche, antes de irme a dormir, salí al balcón de nuestro apartamento y miré las estrellas. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Mi hijo había regresado a mí, no por obligación o culpa, sino por amor genuino. Gracias, le susurré al cielo estrellado. Gracias por darme la fuerza para desaparecer cuando era necesario y la sabiduría para regresar cuando era correcto. Al día siguiente comenzaríamos a planear nuestro viaje a Oaxaca. Pero por esta noche, era suficiente estar en casa, segura, amada y valorada por el hijo que había criado con tanto amor y que finalmente había encontrado el camino de regreso a mí. Ahora sí, esto era vivir.